Muchas gracias, señor presidente. Las razones que me llevan a hacer una ponencia negativa a este proyecto de ley puedo dividirlas en 4 partes. Una es una consideración general sobre la sustancia o el cuerpo del proyecto, que es la implementación de listas cerradas. En segundo lugar, creo que no se toca uno de los elementos más problemáticos del actual sistema electoral colombiano, que es el Consejo Nacional Electoral. Creo además que la figura del Senado regional constituye una sustitución a la Constitución y explicaré más adelante por qué. Y en cuarto lugar, creo que es sumamente inconveniente la propuesta incluida en la ponencia sobre vicealcaldes y vicegobernadores. Dicho esto, honorables colegas, empiezo por decir lo siguiente. Yo creo que el sistema electoral o una reforma electoral debe, al igual que un sistema económico... Hay mucho escándalo, presidente. Presidente, no, así muy complicado. El ponente me pide el favor que requiere silencio para poder exponer su explicación de la ponencia de archivo de esta reforma política. Listo, muchas gracias, señor presidente. Honorables colegas, miren, yo tengo la intención de acabar esta ponencia en 10-15 minutos, les ruego su atención. Yo sé que llevamos bastante horas debatiendo, pero me he esforzado en hacer una ponencia que brinde argumentos para que ustedes tengan en el debate y en la votación. Bueno, en primer lugar, considero que el sistema electoral o toda reforma al sistema electoral debe basarse en los mismos criterios de eficiencia que tiene un sistema económico. Y el primer criterio de eficiencia de un sistema económico es la competitividad. Y la competitividad de un sistema se basa en la eliminación de barreras de entrada. Creo que toda reforma electoral tiene que tener una alta dosis de precisión de alta política. Y considero que la reforma tal y como está planteada y tal y como se ha llevado a la discusión no lo es. Reconozco, eso sí, los avances que se dieron en la Comisión Primera, la inclusión de la paridad, la alternancia y la financiación totalmente estatal. Creo también que cuando uno reforma la Constitución debe hacer uso de lo que en el constitucionalismo moderno se llama el velo de ignorancia. Es decir, conocemos las condiciones de desigualdad o de dificultades que hay para competir en el sistema electoral colombiano, pero tratamos de corregir esas desigualdades bajo el entendido que no sabemos en qué parte vamos a estar, si vamos a tener una situación de ventaja o una situación de desventaja. Creo también, señor presidente y honorables colegas, que toda reforma electoral debe facilitar y debe incitar la entrada de nuevos liderazgos en política. Y este ha sido el convencimiento de la Alianza Verde y es la posición mayoritaria de la bancada. Todos los que estamos acá llegamos por una lista abierta, todos los que estamos acá llegamos en su momento a través de un ejercicio de nuevo liderazgo, y lo que se está planteando básicamente es lo siguiente: crear una lista cerrada sin un horizonte claro todavía de cuándo va a empezar a implementarse afecta gravemente la democratización del sistema electoral. ¿Qué hubiera deseado yo? Acudiendo de nuevo a la figura del velo de ignorancia. Creo que lo más conveniente hubiera sido plantearse una reforma electoral consensuada, discutida previamente con los partidos y que se hubiera planteado a un horizonte de 5 años, es decir, no aplicable para las elecciones inmediatamente siguientes, es decir, alcaldías, gobernaciones, consejos municipales y asambleas, y no aplicable tampoco a
la próxima elección que posiblemente muchos de nosotros vamos a querer ser reelectos. ¿Y qué es lo que está pasando? Creo que plantear una lista cerrada, sin un sistema electoral eficiente, moderno, con dosis de tecnología, sin una reglamentación clara que permita establecer cómo van a operar los mecanismos de democracia interna, pues básicamente lo que va a hacer es trasladar todo eso que hoy en día criticamos al sistema electoral colombiano, los altos costos de las campañas, el clientelismo que en algunos casos existe, la dificultad para que los ciudadanos crean en la política y vayan a participar, pues todos esos vicios los vamos a trasladar a las elecciones primarias. Todo eso que se critica y todo eso que queremos combatir, sin tener claro cómo va a ser los mecanismos de democracia interna y diciendo que podrá aplicarse, como está en la ponencia, el actual régimen electoral colombiano, pues todo eso se va a trasladar. Y lo que estamos haciendo en este caso es generar un costo altamente ineficiente para el Tesoro colombiano. Vamos a poner una financiación completamente estatal, pero va a persistir el problema una vez se vaya a los mecanismos de democracia interna. Ejemplos concretos de por qué el sistema electoral colombiano no está preparado para entrar a una lista cerrada. Hablamos de una financiación estatal total. Y yo creo que todos los colegas han conocido las grandes dificultades que se tienen para acceder a los anticipos. No hemos sido capaces siquiera en este país de establecer una reglamentación expedita que les permita a todos los partidos políticos acceder a la financiación estatal. Una cifra concreta, últimas elecciones, ¿sabe cuánto se entregaron en financiación estatal? Alrededor de 15.500 millones de pesos. ¿Sabe cuánto fue al Senado? 13.000 millones de pesos de anticipo. ¿Sabe cuánto se gastó en la Cámara de Representantes? 2.500 millones de pesos. Es decir, tal y como están las cosas y la carencia de una reglamentación clara de cómo manejar, pues lo que ha generado hasta el momento es que los recursos no se distribuyen de manera equitativa. Otro problema, el sistema electoral colombiano tiene, y eso ha sido demostrado recientemente, un riesgo latente de fraude electoral. Y no estoy diciendo, honorables colegas, que las últimas elecciones hayan sido un fraude, que alguno de ustedes haya llegado acá por fraude, nada de eso. Pues voy a poner un ejemplo concreto. El partido Mira, las antepasadas elecciones, sufrió un fraude electoral. Y ese fraude electoral se genera básicamente por dos circunstancias. La primera, la ausencia de una implementación de lo que es el mecanismo del voto electrónico. Hay dos leyes que establecen el voto electrónico que permiten precaver o disminuir o mitigar el riesgo de fraude y hasta el momento no los hemos podido aplicar. No se ha podido, y eso fue el llamado de atención del Consejo de Estado en las últimas elecciones, crear un software por parte del Consejo Nacional y de la Registraduría que permita tener absoluta certeza sobre la veracidad de los resultados electorales. Y entonces la gran preocupación que yo tengo es la siguiente. Estamos hablando de implementar un mecanismo de una democracia avanzada como es la lista cerrada, pero en la práctica se ha demostrado una carencia absoluta para implementar los mecanismos modernos de la democracia que nos permita tener claridad, tranquilidad a nosotros y a los ciudadanos sobre la veracidad de los resultados electorales. Creo también, señor presidente y honorables colegas, que permitir que en el año 2019 haya la posibilidad de una lista cerrada es un completo desabrupto.
muchos de los jóvenes que nos están viendo han hecho una carrera política desde sus bases, han empezado por las juntas de acción comunal, han hecho activismo en redes y ven con gran preocupación lo que está pasando. Ven que entran en una situación de desventaja frente a quienes ya estamos electos y, vuelvo a decirlo, creo que cuando uno reforma la Constitución debe hacerlo bajo el entendido que, así como hoy en día está en una situación de ventaja, tiene que tener en cuenta que posiblemente estará en una situación de desventaja. Otro gran problema que no se ha tocado y es mientras persista en los mecanismos de democracia interna que se dice van a ser reglamentados la posibilidad de financiación privada, vuelvo a repetirlo, van a persistir los problemas. El origen de todos los males en política, de los escándalos de izquierda, de derecha, de centro, ha sido la financiación privada. El origen de las preocupaciones, de la falta de legitimidad, muchas veces de quienes venimos acá por diferentes partidos a ejercer una labor de legislación, de control político, ha sido que el ciudadano piensa muchas veces que nosotros estamos acá agenciando intereses privados de quienes financiaron las campañas. Entonces, primera razón, no tener, y con esto concluyo la primera parte, no tener una claridad sobre cómo se va a reglamentar el mecanismo de democracia interna, poniendo en el horizonte la obligación por parte del gobierno nacional de promover o presentar una ley estatutaria, pues no nos permite tener seguridad sobre la competitividad del sistema. Segundo, sobre el Senado regional. Creo que cambiar de esa manera la Constitución del Senado de la República constituye o se configura como una sustitución de la Constitución. El constituyente originario de 1991 estableció el bicameralismo y lo estableció bajo el entendido que quienes estamos en la Cámara de Representantes representamos a todo el país, pero tenemos una obligación especial contra nuestras regiones y que en el Senado de la República se llega a través, digámoslo de esta manera, de un reconocimiento nacional. Creo también, honorables colegas, que volver al Senado regional va en contravía a lo que es la democracia moderna. En la democracia moderna, honorables colegas, las fronteras no existen. Los nuevos liderazgos pueden a través de las redes sociales llegar desde el Amazonas hasta la Guajira. Y entiendo cuál es la intención de hacer una representación de las regiones, pero ya se tiene en la Cámara de Representantes. Y muchas de las personas que votan por los senadores lo hacen pensando, en la posibilidad que el senador represente una agenda nacional. Ejemplos: reforma del sistema de salud, lucha contra el cambio climático, posibilidad de promover las energías limpias. Todo eso hace parte de la agenda nacional. Y cerrar, restringir la posibilidad de que las nuevas generaciones, que hoy en día son más activas en política gracias a las redes sociales, pues implica un retroceso en términos de apertura. Consejo Nacional Electoral, muy simple. Mientras persista el origen político del Consejo Nacional Electoral, pues siempre va a haber unos vicios de parcialidad por parte del Consejo Nacional Electoral. Siempre el Consejo Nacional Electoral, y esto lo digo con la debida tranquilidad, va muy posiblemente a fallar conforme a los intereses de la mayoría. Hoy en día ustedes son mayoría, es posible que en 4 años, en 8 años nosotros seamos mayoría, pero nosotros creemos sinceramente que el Consejo Nacional Electoral está llamado a representar lo que es a ser parte de la rama jurisdiccional, hace una carrera completamente aparte de los
hacer una carrera completamente aparte de los cambios políticos y a tener una independencia de criterio. Por último, respecto a la figura del vicealcalde y del vicegobernador, lo digo con respeto. Creo que es una figura que le hace daño a la democracia y creo que le hace daño al Congreso de la República aprobar tal. ¿Cuál puede ser la percepción de la ciudadanía? Primero, la posibilidad o el seguro para un partido que en caso de que su alcalde o gobernador sea destituido o sea encarcelado, pues va a tener el partido el seguro o el grupo político que apoyó, la coalición que apoyó la fórmula, va a tener el seguro de que quien lo va a reemplazar hace parte de las personas o del grupo político que llevó a esa persona o a ese candidato a la alcaldía de la gobernación. Eso puede ser interpretado, señores, como una especie de seguro contra los Kiko Gómez y creo que ese es un mal mensaje para la opinión pública. Yo invito respetuosamente a votar positivamente este archivo de la ponencia e invito al Gobierno Nacional a que nos planteemos una hoja de ruta seria y realista, que en las próximas elecciones, año 2019, los anticipos sean reales, que el voto electrónico sea real, que empecemos a trabajar con miras a posibilitar los mecanismos de democracia interna, la posibilidad del voto virtual. Pero hacer una reforma constitucional de tal envergadura sin tener, honorables representantes, los elementos materiales que nos permitan decir que avanzamos en la apertura del sistema democrático, más que un avance, consiste o sería mirado o presentado a la opinión pública como un retroceso y como la vuelta del bolígrafo. Muchas gracias, señor presidente.